familia, te doy la más cordial bienvenida a este día 8 de 40 devocionales que vamos a estar interactuando de esta manera, meditando en la palabra de Dios, preparando nuestros corazones a vísperas, ¿verdad?, de todo lo que ha de venir en esta semana de la Pascua, en el Pesaj, cuando todo el mundo se detiene unos minutos, unos días, para dar gracias a Dios por lo que Él hizo, ¿verdad? Esta redención, y justo es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? La redención no es una derrota. Y quiero ir a Lucas capítulo 22, verso 42 en la NBLA, y dice así: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es tu voluntad. La voluntad. Imagínate a Jesús unos minutos, ¿verdad? Pidiéndole a su Padre Dios, orando de una manera tan maduramente que en ocasiones nosotros no tenemos esta facultad de orar así: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y esta es una oración tan auténtica que comienza cuando hay una ilusión, y esta ilusión no va tan bien, ¿verdad? No nos acercamos al Padre para informarle algo que ignora, ni para persuadirlo o para que nos ame. Nos acercamos para ser alineados a su corazón. ¿Te puedes imaginar a Jesús orando, diciendo: Papá, yo no quiero en cierta manera, pero que se haga tu voluntad? Que se haga tu voluntad. Tu voluntad es que yo muera en una cruz. Tu voluntad es que yo pase lo peor para que tu nombre sea glorificado. Y es aquí donde empieza el cumplimiento de Jesús, la voluntad de Jesús, de Dios sobre su Hijo unigénito, donde empieza a apretarse las tuercas, y cuando Jesús ya está en este camino, esta encrucijada, podía salirse, pero él dice: yo tengo una voluntad. No es mi voluntad, es la voluntad de mi Padre. Y cuando venimos a la oración, no es cambiarle, tenemos el concepto que orar es cambiarle la voluntad a Dios, pero nadie le puede cambiar la voluntad a Dios. Es simplemente que Él, ser entendidos para que Él ponga su voluntad en nuestros corazones, porque engañoso es el corazón. En el Getsemaní contemplamos al Hijo encarnado en la expresión más honesta de la humanidad. Jesús no niega la angustia. Jesús en ningún momento él dice: estoy todo chévere, soy el Hijo de Dios, a mí nada me pasa, a mí apedréenme, a mí pásenme por el dolor. No, Él se angustia y Él llega en un momento difícil de tribulación, donde Él se detiene y dice: Papá, estoy a punto de expresar dolor o una angustia, pero yo sé que tú me sustentarás, yo sé que tú me ayudarás, yo sé que tú estás conmigo, y que tú vas a estar ahí en todo momento, ¿verdad? La nombra, no la espiritualiza, el sufrimiento lo reconoce y confía. Muchas veces nos hemos vivido en temporadas de muy espirituales. Hemos vivido en temporadas donde todo es que Dios conoce por qué, y a veces, ¿verdad?, hay momentos tan angustiosos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, y no basta el hermano religioso, ¿verdad?, que a lo mejor no ha pasado tempestades, tormentas, y solo te dice: confía, Dios tiene el control, y tú todo angustiado, preocupado, y dices: claro, yo sé que Dios tiene el control, pero mi alma en este momento se siente desfallecer. Y no, sabes, o muchos dicen: es que no llores. Tienes que llorar, mostrarnos lo vulnerable que somos, porque aquí en la palabra de Dios nos está mostrando el Hijo de Dios, el Salvador, está angustiado. ¿Verdad? En la tradición profética, la copa simboliza el sufrimiento acumulado de la humanidad. Y eso lo puede ver usted en Isaías capítulo 51, versículo 17. Cristo
entra voluntariamente en esta realidad. Jesús, él solito está apuntándose para entrar en el dolor. Nadie lo está obligando. Es voluntad propia, porque él quiere agradar al Padre. Él tal vez no entiende totalmente lo que va a acontecer, pero él está dispuesto a morir por una humanidad que después le voltearíamos la cara, pero él primeramente amaba al Padre y amaba la voluntad del Padre, que son cosas distintas. No porque el Padre necesite ser convencido de amar, sino porque el amor eterno decide cargar con nuestra condición para redimirla desde dentro. La redención no es una derrota, es comunión profunda con el propósito redentor. Te lo vuelvo a decir. Redención no es una derrota, es comunión profunda con el propósito redentor. Rendirnos no significa apagar deseos. Muchas veces no venimos a Dios y le decimos, mira Dios, me siento mal, me siento angustiado, mi alma está turbada, porque tenemos el concepto que venir, pedir ayuda, pedir un consejo, es sinónimo de que nos van a ver que estamos derrotados. Cuando tú vienes a Jesús, cuando vienes al Padre, vienes al Espíritu Santo, y le dices, sabes que ya no puedo más, ya no puedo más. Me estoy humillando, estoy reconociendo que no puedo más, pero necesito de tu intervención. Ya no puedo, tal vez lo hice a mi voluntad, lo hice a mi manera, pero ahora llegó el tiempo de hacerlo a tu manera. Cambia mi corazón. La paz no nace de obtener lo que pedimos, sino de descansar en quien es Dios. La paz no nace en lo que pedimos, sino descansar en la voluntad de Dios. Por eso nuestra alma se turba, por eso en los momentos de aflicción, en los momentos más complicados, no hay paz, porque no se alinea nuestra voluntad. Tú te puedes imaginar a Jesús, que él tenía paz en medio de los azotes, en medio, en ese Getsemaní expresa, en ese dolor. Tú te puedes imaginar. La cruz comienza en un jardín donde se decide confiar. Cada vez que soltamos la autosuficiencia, ¿qué tan autosuficiente te crees? La autosuficiencia nos puede jugar un mal papel. Cuando tú y yo confiamos en uno mismo, en nuestro intelecto, nos va a jugar un mal papel. Por eso tenemos que someternos a la voluntad de Dios. La redención desmantela la fantasía de autosalvación y nos devuelve a nuestro diseño original de una dependencia amorosa. ¿Qué tanto dependemos de Dios? ¿Cuánto usted y yo dependemos de Dios? Realmente, cuando usted va a orar, busca a Dios en el lugar secreto, ¿cómo se muestra con Dios? Es como expresa a Dios. No, gloria a Dios y pura guerra espiritual. Hey, y cuando por dentro tu alma está diciendo, solo acércate al Padre, solo confiesa que necesitas al Padre. Eso es lo que Dios quiere. La oración es el vínculo de cómo nos podemos conectar con la Trinidad. Sí para pedir, sí para hacer guerra espiritual, pero es la vía que el Padre quiere escuchar a su Hijo y que el Hijo quiere escuchar al Padre. No sabemos todo, no controlamos todo, no podemos todo, pero sí podemos confiar. Y necesitamos aprender a confiar, amada familia. Y necesitamos ir delante de Dios y decirle, Señor, enséñanos a rendirnos. Enséñanos a rendirnos. Y hoy podemos este día hacernos una pregunta. ¿Qué área de nuestra vida necesitamos rendir hoy? ¿Qué área de nuestra vida necesitamos rendir hoy? En donde tú tienes que ir y decirle, Dios, me rindo en esta área, me rindo, me rindo. Lucas capítulo 22, versículo 39, unos versículos. Dice, como de costumbre Jesús salió de la ciudad del Monte de los Olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación.
Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se orilló y lloró: Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. ¿Sabe? Cuando usted es consciente que necesita la intervención de Dios, Dios lo va a ayudar. Dios no se va a reír, Dios no se va a mofar. Muchas veces, ¿sabe por qué no recibimos la contestación de esa oración, de ese milagro? Porque no nos hemos rendido. ¿Cómo alguien va a saber que necesita ayuda, auxilio, si no lo habla, no lo manifiesta? Cuando usted y yo lo manifestemos, Dios mandará su oportuna respuesta a su debido tiempo. 44. Él estaba sufriendo mucho, lloraba con fervor. El sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores, se quedaron dormidos, vencidos de tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Imagínese a Jesús todo turbado, desesperado, desanimado, lo invita en medio del desánimo, en medio de lo que va a atravesar, está animando a otros. Eso es lo que hace un discípulo. Eso es lo que hace un discípulo de Jesús. Que en medio de su debilidad, cuando estás en la vid de Jesús, vas a animar a otros, vas a fortalecer a otros. No con palabras motivacionistas, sino ¿sabes cómo? Invitándolos a seguir a Jesús. Diciendo: hey, vayamos al manantial de vida, vayamos a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Proverbios capítulo 3 versículo 5. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Romanos capítulo 12 versículo 1 en adelante. Entonces, hermanos, les pido que respondan a la gran bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcale sus cuerpos como sacrificios vivos. Vivan solo para Dios y deseen agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. No vivan, versículo 2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Sabe por qué no aceptamos la voluntad de Dios? ¿Por qué nos cuesta aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué cuando hay procesos? ¿Por qué cuando hay tantas cosas? ¿Sabe por qué? Porque seguimos viviendo en un mundo que amamos este mundo, no hemos muerto a este mundo. Ya. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Este mundo tiene paradigma, tiene modelos, pero necesitamos ser transformados. Cuando usted y yo somos transformados, la gracia de Dios viene y ya no entendemos como este mundo entiende, sino entendemos la gloria de Cristo y es ahí donde Dios quiere. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Dios corrige, pero si no lo hacemos con humildad, entonces hay soberbia. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones. Dice: confíen en Dios. Pero muchas veces confiamos más en otros nuestras preocupaciones, ¿sí o no? Confiamos más en nuestro conocimiento, en cómo lo voy a resolver en mi trabajo, en tal persona. Pero dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Dios cuida de nosotros y Él nunca se ha olvidado de nosotros. Isaías capítulo 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén. El Señor estaba muy enojado contigo y te castigó. Era una copa que tenías que beber, la ha bebido hasta la última gota, hasta emborracharte. Esta copa
que está hablando Jesús, que dice que si es de mí, que no pase esta copa, es la copa de la ira. Pero Él la bebió toda. Él bebió esta copa. Jesús bebió esta copa, amada familia, por ti y por mí. Ya no somos más malditos. Ahora somos bendecidos a causa de Cristo Jesús. Pero solo ya está hecho todo. Solo es cuestión que usted y yo vengamos con un corazón humilde y decirle a Jesús, Jesús, te necesito. Jesús, me rindo a ti y haz tu obra en medio de esta vida. Nos vemos mañana.